Ok, buenos días profesora, mi nombre es Jorge Mireles, soy de la sede de Maracay, soy de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy voy a presentar mi exposición, mis puntos relevantes. Vamos a hablar por lo menos de la parte de la inductancia mutua, circuito RLC, transformadores, motor fásico, circuito de primer grado, circuito de segundo grado. Espero que le entiendan mi exposición. Seré breve y concreto en esta exposición, ya que son pocos minutos. Ok. Por lo menos esta es mi presentación. Como dije, bueno, soy de la sección A, de la sede de Maracay, soy de Ingeniería Eléctrica. Ok. La inductancia mutua. Yo me refería a la inductancia mutua, por lo menos del punto de vista, se refiere a la interacción entre dos o más circunferencias eléctricas que contienen corrientes variables en el tiempo, o sea, en un intervalo de tiempo. Cuando una corriente cambia en una circunferencia, genera un campo magnético que induce una electromotriz llamada fuerza, que es la Fe, en la otra circunferencia cercana. Esto se conoce como una inductancia mutua. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por lo menos en la parte de la imagen 1, ¿verdad? Hay una circunferencia, un inductor, o también llamado un solenoide, ¿verdad? En la cual está conectado a una fuente. Póngase, está conectado a una fuente y un switch. Al hacer el interruptor o accionar el switch, genera una corriente en la cual ella hace un campo magnético, hace un flujo magnético que genera en el otro solenoide, en la otra circunferencia, el otro inductor, generando una corriente, ¿verdad? Esto es, o sea, el primero se genera una corriente a través de las espiras o de las huertas que él tiene, la circunferencia que está enrollado a través de cables, genera un campo magnético, le acciona una corriente al otro, a la otra circunferencia, al otro solenoide o al otro inductor, generándole el campo. Si tuviera un bombillo, prendiera un bombillo aquí en este lado. Aquí vemos una forma de un inductor, cómo se hace. Ok. Por lo menos aquí, o sea, por lo menos la inductancia necesita saber la ley de Biot-Savart y la de Faraday. Por lo menos la Faraday es aquella en la cual circula una corriente a través de un conductor. Mayor corriente, mayor campo magnético, menor corriente, menor campo magnético. Y la ley de Biot-Savart, bueno, es aquella que se genera un campo o un flujo magnético a través de la cerrada y genera una corriente. Si observamos en esta, bueno, hay una corriente que circula a través de un extremo generando un campo magnético a través del otro, del otro, de la otra espira o del otro inductor. Ok, estos son imágenes, cómo se refleja el campo magnético, se identifica con X, por lo menos la inductancia mutua se escribe de la manera, o sea, M es igual el flujo que genera o el campo magnético que genera del 1 hacia el inductor 2. Es igual al flujo generado del espirado 1 al espirado entre la corriente. Esa es la ecuación de la inductancia mutua. Por lo menos si es un inductor, tiene que tener N, por lo menos en esta ecuación, tiene que tener N es el número de vueltas. Voy a pasar a la otra imagen, que pues, por lo menos aquí en un experimento que se hizo, que hay par de inductores, están en forma de paralelo, en la cual un inductor está conectado a una fuente, como acabo de decir. Ese inductor circula una corriente y le genera un campo magnético al otro, ¿verdad? Está conectado a un bombillo, o sea, más se vaya acercando al campo, los inductores, el bombillo prende más, alumbra más, ilumina más. Si lo pone en forma perpendicular a 90 grados, no hay una, o sea, hay una corriente, pero no hay un campo magnético. Las ecuaciones, bueno, son estas que están aquí. Tenemos la ecuación de la Fe en el número de vueltas, que es el número de espira por el flujo entre el intervalo del tiempo, y la inductancia mutua, que se define con la letra M. Ok, acoplamiento magnético entre inductores.
Es un fenómeno físico que ocurre cuando dos o más inductores están cerca uno del otro y genera un campo magnético que interactúa entre sí. Esto puede ocurrir de manera intencional o no, dependiendo de la configuración y el diseño del circuito. Ok, teniendo eso en cuenta, por lo menos el grado de acoplamiento se cuantifica mediante el coeficiente de acoplamiento K, que es un valor adimensional entre 0 y 1. El coeficiente de acoplamiento se define como, esta es la ecuación, K es igual a M entre la raíz de L1 y L2. Ok, K es el coeficiente de acoplamiento magnético y M es la inductancia mutua entre dos bobinas y L1 es la autoinductancia de la bobina primaria y L2 es la autoinductancia de la bobina secundaria. Por ejemplo, si K es igual a 1, se dice que el acoplamiento es perfecto. Ok, si K es igual a 0, no hay acoplamiento magnético. Y si 0 es menor que K y es menor que 1, existe un acoplamiento parcial. Por lo menos cuando dos inductores están acoplados magnéticamente, el campo magnético genera por uno de ellos puede inducir una corriente en el otro inductor. Ok, vamos a la siguiente página. Circuito primario y circuito secundario. El circuito primario y el circuito secundario se refiere a los componentes de un sistema eléctrico, específicamente en el contexto de transformadores. Circuitos primarios, de donde se aplica la energía de entrada del voltaje, y secundario es donde se entrega la energía del transformador, el voltaje modificado. O sea, el primario es donde viene la fuente, o sea, viene la corriente alterna o el voltaje alterno que circula a través de un inductor, ¿verdad? Generando eso una corriente al otro inductor o a la otra espira. Por lo menos en esa parte, eso es un transformador, ¿verdad? Que le genera un campo magnético, un flujo, y genera un encendido de una luz. El primario es donde viene la fuente y el secundario es donde se realiza el encendido o recibe ese campo magnético. O sea, el primario es aquel que recibe en realidad la energía eléctrica directamente desde la fuente de alimentación. Es como una central eléctrica o un generador. Y en realidad, bueno, el secundario como tal es aquel que recibe la energía eléctrica transformada desde un circuito primario a través de un transformador. Ok. Por lo menos, bueno, aquí tenemos varias especificaciones, cómo se genera, cómo hace el transformador, cómo circulan las corrientes y eso. Trae una corriente alterna. Ok, por lo menos aquí tenemos un ejemplo. Si observamos, bueno, ahí se dice que un sistema de circuito primario y secundario, el circuito primario genera y se refiere a un circuito de bajo voltaje que controla el flujo de corriente a través de las bobinas de encendido, mientras que el circuito secundario es el circuito de alto voltaje que produce chispas en la bujía. O sea, la bobina primaria es un inductor, o sea, una forma de una circunferencia que están enrollados a través de un núcleo de hierro, y la bobina secundaria también. O sea, hay dos, uno tiene corriente y genera un campo magnético al otro, a la otra bobina, que es la bobina secundaria, y hace el chispazo de bujía. Ok. Marca de polaridad de las bobinas. Bueno, las marcas de polaridad de las bobinas, son muy importantes para asegurar que estén conectadas correctamente en nuestro protector eléctrico. Estas marcas indican la polaridad correcta para conectar las bobinas, lo que es crucial para evitar daño o mal funcionamiento en el circuito. Tenemos por lo menos, en realidad, o sea, las marcas de polaridad indican la dirección del flujo de corriente y la polaridad de los terminales. En las bobinas de encendido, por ejemplo, las marcas es más y menos indican la conexión correcta a la batería para evitar daños. Y en el transformador, las marcas de polaridad como H1, H2, X1 y X2 indican la relación entre las bobinas primarias y secundarias. Son cruciales para la correcta conexión y operación.
Si observamos, bueno, aquí están unas imágenes, ¿verdad? Por lo menos estos puntos que están aquí, ¿verdad? De los tipos de polaridad, que hay un punto arriba y un punto abajo, se llama voltaje de fuera de fase. Y el otro que tiene los puntos arriba, ¿verdad? Se llama voltaje de fase. Por lo menos el voltaje fuera de fase, que sería conectado de 1 a 4, ¿verdad? Si no me equivoco, de 1 a 4 y el otro es de 1 a 3. Esos son los voltajes de fase. Están conectados diferentes polarización, pues. Ok, transformadores ideales. Por lo menos los transformadores ideales, decimos que un transformador ideal es un tipo de transformador que se utiliza en la teoría para simplificar y analizar el circuito eléctrico. Se basa en la idea de que el transformador no tiene pérdida de energía y que la relación entre la tensión y la corriente del primario y el secundario es ideal. Ok, teniendo eso, por lo menos, sea la característica de un transformador como tal ideal, no tiene pérdida, la relación de la transformación, independencia infinita. O sea, cuando no digo que no hay pérdida de energía en el transformador. Y cuando hablo con la relación de transformadores, se habla de la relación entre la tensión y la corriente en el primario y en el secundario. Y cuando hablo de la impedancia infinita, el transformador ideal tiene impedancia infinita, lo que significa que no hay corriente que fluye a través de ese núcleo, pues. Tenemos las ecuaciones que están aquí definidas. Por lo menos B y BS son las tensiones primarias y secundarias, respectivamente. Y IP y el IS son las corrientes de primaria y secundaria respectivas. Y NP y NS son números de vuelta y del primario y la secundaria, o sea, el número de la espira. Observamos aquí, bueno, aquí hay unas imágenes con sus respectivos ejemplos de transformadores ideales. Relación de las espiras. Bueno, la relación de las espiras, o relación de transformación es un concepto fundamental y transformable de transformadores. Se define como la relación entre números de vuelta y primario, que es NP, y el número de vuelta en el secundario, que es el NS. Si observamos, bueno, tenemos las ecuaciones en la cual, bueno, el NP es el número de vueltas primario, como acabo de decir, el NS es el número de vueltas secundario, el BP es la tensión del primario, el BS es la tensión del secundario. IP es la corriente primaria y el IS es la corriente secundaria. Estas son las ecuaciones que tenemos a conocer. Ok. Circuitos equivalentes. Bueno, los circuitos equivalentes son modelos simplificados, circuitos complejos que nos permiten analizar y diseñar sistemas eléctricos de manera fácil. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tengo un circuito que es complejo, en el sentido que hay varios dispositivos electrónicos que son pasivos, en el sentido que una resistencia, un inductor, un capacitor, una fuente técnicas. Se busca a reducir el circuito, ¿verdad? Utilizando las leyes de Norton, Thevenin, ¿verdad? A tener un circuito más sencillo de resolver, sea con una fuente y una resistencia, que quede el circuito así. A eso se llama un circuito equivalente. Ok, reflexión de la impedancia. La reflexión de la impedancia es un concepto fundamental en la teoría de un circuito y se utiliza para analizar cómo se comporta el circuito cuando se conecta a una carga. Impedancia de reflexión, cuando una onda eléctrica, ¿verdad?, se propaga a través de una línea y de transformación llega una carga de parte de la energía reflejada hacia atrás. Debido a la diferencia de la impedancia entre la línea y la carga, esta reflexión se puede calcular utilizando la fórmula esta que está aquí, ¿verdad? R es el coeficiente de reflexión y ZL es la impedancia de carga y Z sub 0 es la impedancia que caracteriza la línea. Aquí tengo unas ecuaciones, como están aquí. Por lo menos si R es igual a 0, la impedancia de la carga es igual a la impedancia de la característica de la línea. Y si R es igual a 1, la impedancia de la carga es infinita y abierta. Ok.
Pérdida de transformadores no ideales y transformadores reales. Ok, los transformadores no ideales, los transformadores reales, hay pérdida de energía debido a la resistencia activa de los componentes. Esta pérdida se pueden clasificar, por lo menos las pérdidas de transformadores, efectos de las pérdidas, modelos de transformadores no ideales y cómo reducir la referencia. Voy a hablar por lo menos en las pérdidas de los transformadores. ¿A qué se refiere? Por lo menos las pérdidas cuánticas o de Joule, o pérdida del núcleo, pérdida por lecho y así. Y los efectos de pérdida también, por lo menos se habla de la parte de la reducción de la eficiencia de transformadores, aumento de la temperatura de transformadores, reducción y vida útil del transformador. Disculpe. Ok, pasando aquí, transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos, bueno, para mí, o sea, vemos que los transformadores trifásicos se basan en el sentido de que está el delta y el estrella, ¿verdad? Por lo menos en esta imagen se observa que hay un transformador trifásico, hay tres fases, ¿verdad? El transformador trifásico se puede ver también, por lo menos en una parte de una bomba de agua. Esta es la ecuación, ¿verdad? Es muy importante los transformadores trifásicos, ya por lo menos el transformador delta, por lo menos cuando se habla son son las bobinas primaria y secundaria que están configuradas en forma de delta, y transformadores estrella son las configuraciones más comunes de las bobinas primaria y secundaria en estrella. Okay. Circuito RLC y en serie. Bueno, es un tipo de respuesta transitoria que ocurre cuando se aplica un cambio abrupto, como un interruptor que se abre o se cierra. Veis, teniéndose en cuenta, ¿verdad? Es un circuito RLC, la misma palabra te lo dice. Es un circuito que está en forma de serie, que tiene resistencia, inductor y capacidad conectados a una fuente, ¿verdad? La ecuación como tal es la que te dice que dónde están las constantes, ¿verdad? Te da S1, S2, esas son las raíces imaginarias de la ecuación de Laplace. Por lo menos S2 es más 2AS más epsilon sub 0 al cuadrado, también se puede escribir de esta manera. Tenemos que tener en cuenta quién es el epsilon sub 0 y quién es el alfa, que son estas ecuaciones. O sea, para comprobar en qué caso estamos, si es sobreamortiguado, deberíamos opcionarle cualquier dato, ¿verdad? A la resistencia y al epsilon sub 0, a todo. Pues. Entonces, comprobamos si el alfa es mayor que el epsilon sub 0. O sea, está en el caso 1 y utiliza la fórmula del sobreamortiguado. En el caso 2, bueno, se habla también de la parte críticamente amortiguado. Es cuando el alfa es igual al epsilon sub 0. Si da ese caso, bueno, se utiliza esta ecuación. Siempre van a ser las mismas ecuaciones. Lo único que van a cambiar son las ecuaciones de respuesta. Ok, y el circuito de RLC, que es este que está aquí, que es el sobreamortiguado, es cuando el alfa es menor que el epsilon sub 0. Aquí tenemos un concepto breve. Bueno, si quieres lo leemos rapidito. Dice que el caso sobreamortiguado, la constante de amortiguamiento es menor que la frecuencia resonante, es decir, que el phi es menor que el epsilon sub 0. Si eso ocurre, bueno, se utilizan estas ecuaciones que están aquí al general. Ok. El RLC en paralelo, bueno, siempre va a ser las mismas ecuaciones, lo único que va a cambiar es el phi y el epsilon sub 0. Las ecuaciones son un poquito distintas. O sea, le agregamos valores a la resistencia, al capacitor y al inductor y al capacitor. Si corresponde al teorema, o sea, al caso 1, al caso 2, al caso 3, se utiliza en cada ecuación que tiene el modelo de respuesta. Igual para el caso 2 y el caso 3. Por lo menos aquí, bueno, se observa que él opcionó algunos valores y correspondió al caso 2.
y se utilizó el modelo de respuesta que es la ecuación. Ok, caso 3 y eso. Ok, para culminar, ya casi culminando, por lo menos, bueno, tenemos aquí lo que se llama frecuencia proporcional, ancho y banda. Ok, por lo menos la frecuencia de resonancia que te dice la frecuencia de resonancia es la frecuencia en la que la impedancia de un circuito RLC es mínima o máxima, dependiendo del tipo de circuito en un circuito RLC en serie. La frecuencia de resonancia se define de esta ecuación. El ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia en que la potencia del circuito disminuye 1 entre raíz de 2. Es un valor máximo. Es el valor máximo de ancho de banda. Se define de esta ecuación. O sea, si corresponde a ese caso, bueno, es ese. Y por último tenemos el factor de calidad Q. El factor de calidad Q es una medida de selectiva de un circuito. O sea, cuando el circuito filtra el entorno de la frecuencia de resonancia. Se define con esta ecuación. Quisiera explicar más profundo, pero ya como que me pasé de los minutos. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación, profesora. No, faltan aquí rapidito los usos del circuito personales como filtro pasabanda. Bueno, para culminar rapidito, el filtro pasabanda en realidad es un circuito que permite pasar señales de una frecuencia especial o rango de frecuencia, mientras que la señal de otra frecuencia, los circuitos resonantes pueden ser utilizados como filtro pasabanda, debido a la capacidad seleccionada y amplificar señales de una frecuencia específica. Ahí tenemos unas imágenes, circuitos por lo menos inductores en forma de serie que tienen la misma corriente y así. Bueno, profesora, espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Me pasé, creo que ya son 23 minutos. Quisiera explicar un poquito más, pero me dio de 13 minutos y bueno, ya tengo más de un minuto. Bueno, gracias, profe. Espero que les haya gustado.